Buenas tardes amigos que están viendo este video. Mi nombre es Edwin Cabrera, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y en este momento voy a exponer lo que son los medios de transmisión y elementos de un sistema de comunicación. Los medios de transmisión de la información. Como sabemos, los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en dos grandes grupos, como son medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Hay muchas clases distintas de medios de transmisión, que incluyen la radiotransmisión por el espacio libre, que son terrestre y satelital, por microondas, instalaciones de cables metálicos, en sistemas tanto analógicos como digitales, y cables de fibra óptica, que son la propagación de ondas luminosas. Se puede decir también que las comunicaciones son la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más lugares mediante circuitos electrónicos. Los medios de transmisión guiados. Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción, o por guía, de señales desde un extremo a otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, como podríamos decir la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportes de diferentes tecnologías a nivel de enlace. Dentro de los medios de medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las telecomunicaciones y la interconexión de computadoras son cable de par entrelazado, apantallado y sin apantallar, cable coaxial y fibra óptica. Cable de par trenzado consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante problemas de diafonía, existe un mejor comportamiento. Existen dos tipos de par de cable trenzado, el blindaje y sin blindaje. El cable coaxial. El cable coaxial tiene un núcleo conductor central formado por un hilo sólido o enfilado, habitualmente de cobre, recubierto por un aislante de material dieléctrico que a su vez está recubierto de una hoja exterior de metal conductor. Una malla o una combinación de ambos. También está habitualmente recubierta por cobre. También habitualmente la cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el ruido y como un segundo conductor. Este conductor está recubierto por un escudo aislante y todo el cable por una cubierta de plástico. Como podemos ver aquí las partes que tiene el cable coaxial son el conductor central, el dieléctrico, el blindaje entrelazado para una mayor seguridad
y la cubierta exterior, que es el aislante. La fibra óptica. La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por lo general su núcleo está hecho de vidrio o plásticos que envían pulsos de luz no eléctricos. Como podemos ver en la última imagen, cómo son creado una fibra óptica. Tenemos un núcleo, los hilos de fibra, el buffer o cladding, el hilar y las capas aislantes, la armadura y el recubrimiento exterior. Ya. Como estamos hablando de los medios de transmisión guiados, tenemos que todos nuestros cables guiados están divididos por categorías. Como por ejemplo, hablando del cable de par trenzado o UTP, podemos ver que tiene varias categorías. Y todo depende del ancho de banda, de su uso y de las características. También no todos los cables son UTP, sino también son cables UTP FTP, para una velocidad de Ethernet. También los cables FTP, STP y SSTP, que son de 100 base T Ethernet, que son de 1 gigabit de velocidad por segundo o mayor. También tenemos los cables FTP, STP, SFTP y SSTP. Los cables que son categoría 7, que son multitransferencia de 600 MHz en adelante, que se utiliza generalmente para telefonía, televisión y Ethernet. También tenemos en la categoría 7, que son los cables SFTP, STP, que son más seguros, son así para telefonía, televisión y Ethernet, que son de multitransferencia y son de 1000 MHz por segundo. Los de categoría 8, que son los cables SFTP, SSTP, tienen un mayor uso, que son ya son gigabit y a Ethernet, que transmiten 40 gigabits por segundo, 1200 MHz. Son utilizados para Ethernet de 1000 base T y Ethernet de 40 gigabits, como ya lo había dicho. En categoría 9 son un ancho de banda de 25.000 MHz, que todavía están en creación y todavía no se conocen para qué son sus usos, pero como ya sabemos que son para Ethernet, telefonía, videoconferencias, al igual que categoría 10, pero esto con un mayor ancho de banda, que sería de 75.000 MHz. Como había dicho, estos cables están en creación, así que sus características tenemos que estar esperando de qué son, pero lo que sí sabemos es que son los de categoría 9 y categoría 10, que son de 8 pares de cables trenzados. Ahora, con
hablando de lo que son el cable coaxial, tenemos varias categorías con el RG6, que tiene una impedancia de 75 ohmios, en diámetro de 8,5 milímetros, el diámetro del hilo rígido de 0,72 y una velocidad de 0,66. El RG11, su velocidad se mantiene, la impedancia igual, lo que sí, el diámetro aumenta. El diámetro de la vaina de 10,1 milímetros, el diámetro del hilo de 2,8, que es hilado, ya no es rígido, para una mayor seguridad. El cable RG58, de aquí la impedancia incluso disminuye, la velocidad se mantiene. El diámetro es de 5 milímetros, el diámetro del hilo es de 3,4 milímetros, también hilado. Es mucho más pequeño y también es utilizado para lo que es el audio. El RG59 tenemos que es como el RG6, con algunas características similares en la impedancia y la velocidad, pero su diámetro cambia. El diámetro de la vaina de 6,2 milímetros y el del hilo de 58 milímetros, pero rígido. El cable RG62, con una impedancia de 93 ohmios, velocidad de 0,83, sus diámetros de 6,2 milímetros y de hilo 0,64 milímetros rígidos. Cada uno de estos mantiene su velocidad, incluso siendo más pequeños. Sus diámetros mantienen la misma velocidad, significa que esos son más capaces que los más antiguos. Hablando del RG174, tenemos una impedancia de 50 ohmios, una velocidad de 0,66, el diámetro desde 2,8 milímetros y del hilo es de 1,1 milímetros, pero hilado. Bueno, estos cables de aquí más depende de su aplicación para su uso. También tenemos el RG213 y el 214. Son similares los dos, en realidad son muy similares, solamente depende su diferencia en sus aplicaciones. Ahora, hablando de categorías, también tenemos que hablar, no tenemos que dejarlo aparte, lo que es la fibra óptica. Ya, la categoría de la fibra óptica depende en su mayoría de su velocidad y de lo que se encargue en transportar y la distancia que transmita. Entonces, con la categoría OM1 tenemos un ancho de banda modal mínimo de 200 hasta 500 MHz por kilómetro. Su distancia, que es hasta 200 metros de transmisión, y de recepción de 275 metros. Si es que son para 1 gigabit Ethernet, 1000 base SX, y para 10 gigabits Ethernet y 10 GB base S es de 33 metros. Todo está dependiendo para su aplicación. Como son para los 4 gigabits Ethernet y 100 gigabits Ethernet, no son soportables. El OM2 tampoco son soportables para velocidades más altas como 40 y 100 gigabits, pero para pequeñas de 10 gigabits Ethernet y de 1 gigabit Ethernet, que si no soporta, 100 megabits también no soporta. Lo que sí, el ancho de banda este de aquí es mayor de 500 MHz por kilómetro, hasta 1200 o hasta 1500
MHz por kilómetro. Y el OM3, el Laser Optimized, estos ya son para grandes distancias, como por ejemplo el ancho de banda. Aquí ya es mucho mayor que los dos anteriores, oscila de entre los 1500 y los 2000, y para una velocidad de 100 megabytes es hasta 2000 metros, de 1 gigabit 550 metros, 10 gigabytes 300 metros, y ahora para grandes velocidades que tenemos de 40 gigabits sería de 1000 metros y 330 metros QSFP, y para los 100 gigabits sería 100 metros. Y el Laser Optimized, el OM4, es su ancho de banda modal es mucho mayor, de 3500 que está oscilando de 3500 a 4700 MHz por kilómetro, y con un ancho de banda de 100 megabits, la velocidad de 100 megabits soporta hasta 2000 metros, que sería 2 kilómetros. A 1 gigabit de 1 kilómetro, 10 gigabits 400 metros, 100 gigabits Ethernet son 150 metros, y 40 gigabits Ethernet serían 150 metros o 550 metros de QSFP. No depende. Ahora, hablando de los medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión no guiados o comunicación sin cable transportan ondas electromagnéticas sin usar un conducto físico. El conductor físico en este caso sería el aire, por lo que están disponibles para cualquier equipo o dispositivo que sean capaces de aceptar estas ondas. La configuración para las transmisiones no guiadas pueden ser direccional o omnidireccional. También podemos decir que este tipo de medios, tanto la transmisión como la recepción de información, se lleva a cabo mediante antenas, como vemos en la imagen. En la transmisión direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas directamente. Aquí, como vemos en la imagen, es como una antena emisora transmite direccionalmente. Como vemos aquí en la parte roja y la parte verde, es la dirección hacia donde tiene que estar dirigida la antena, sería el lóbulo frontal, la cual sería mayor, como se diría más claro, tendría mayor fuerza y tendría mayor recepción la antena receptora. En la transmisión omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo por todas las direcciones, pudiendo ser recibida esta señal por varias antenas, no como la direccional, que solamente se dirige hacia el frente con un lóbulo grande. De esta manera, como vemos en la imagen, la transmisión omnidireccional transmite como si fuera una esfera, o más bien como una manzana, donde sería la parte roja, donde estaría su mayor punto de concentración de la señal. Así es como debería estar emitiendo y recibiendo la transmisión direccional, y la omnidireccional podría verse de esta manera.
como sería su antena emisora y su receptora. Incluso aquí podrían haber varias antenas receptoras en cualquiera de las dos, sino que la diferencia, como se había mencionado anteriormente en la direccional, solamente debería estar dentro de ese haz. En cambio, de la omnidireccional sería en un radio de magnitud que depende netamente de la antena. Ahora, según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres diferentes tipos de transmisiones, como son las ondas de radio, las microondas y las infrarrojas. Hablando de las ondas de radio, las ondas de radio por lo general utilizan 5 tipos de propagación, como son de la superficie, o sea que va por encima de la Tierra, la troposférica y ionosférica, que necesitan una línea de visión, un haz de visión, más bien se daría por un reflejo de la troposfera, y la ionosférica, que se da por un reflejo por la capa ionosférica de nuestro planeta. La línea de visión, que tienen que estar las dos antenas emisora y receptora viéndose fijamente para que puedan recibir la señal, y las de espacio, estas que son retransmitidas por los satélites. Como vemos en esta segunda imagen, el reflejo de la capa troposférica está por debajo de los 12 kilómetros. Son solamente de ciertos tipos de ondas y antenas que envían por esta capa, igual que la ionosfera, pero este de aquí ya son para grandes o largos alcances, que son de 50 hasta 500 kilómetros de altura, que ya son a nivel internacional. Como podríamos hablar de las ondas de radio, las que son a nivel internacional serían las ondas de radio AM, y las troposféricas serían de las frecuencias de radio AM. Como vemos aquí en la imagen, tercera imagen, vemos la propagación que tenemos de la señal por debajo de los 2 MHz, que es por la superficie de la Tierra. En la B, que es la propagación de la onda espacial, pero como ven aquí, la señal rebota en la ionosfera, desde la antena transmisora, rebota hacia la Tierra, rebota de nuevo en la capa atmosférica, de nuevo hacia Tierra, hasta llegar a nuestra antena receptora, recibiendo el mensaje. En la C vemos lo que es la línea de vista, que tiene por encima de los 30 MHz. Aquí nuestras dos antenas tienen que estar, no tienen que perder su línea de vista, o por lo menos la difracción que exista entre ellas. Eso ya depende mucho de si es que existen unas montañas muy altas o la distancia, hasta que se pierda por la curvatura de la Tierra. Ahora vamos con las ondas
que son las microondas. En un sistema microondas se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La información se transmite en forma digital a través de las ondas de radio de muy corta longitud, como pocos centímetros, y pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un alcance dado, o más bien puede establecer enlaces punto a punto o punto multipunto. Las estaciones consisten de una antena tipo plato y circuitos que se interconectan con una terminal de usuario. Ya. Así es como funciona las microondas. Microondas va de la antena transmisora, llega a la troposfera, rebota y llega a la antena receptora. Pero aquí en las microondas suelen utilizarse para conexiones de largas distancias, para conexiones intermedias punto a punto entre las antenas parabólicas. Y estas microondas se dividen en dos tipos, que son las microondas terrestres y las microondas satelitales. Como su nombre le indica, las microondas terrestres necesitan una línea de vista o reflexión que sea por la tierra o por el mar, sino que como por el mar es un poco difusa y muy complicada, así que por lo general los ingenieros utilizan la tierra firme como rebote de esta señal. De las microondas satelitales podemos decir que reciben las señales el satélite y las amplifica o retransmite hacia la dirección que es adecuada. Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la Tierra, el satélite debe ser geoestacionario. ¿Sí? También debe ser este satélite bidireccional. Ahora nuestra tercera sería el infrarrojo. Las redes por infrarrojo nos permiten la comunicación entre dos modos usando una serie de LEDs infrarrojos para su uso. Como podemos ver en la primera imagen, nuestro dispositivo está utilizando nuestra cámara infrarroja. Depende de la distancia, va a tener un ángulo de apertura, o sea, a mayor distancia un menor ángulo, mientras menor distancia tendría un mayor ángulo de apertura de observación. Además, cada dispositivo necesita realizar la comunicación de una a otra. Para ello su utilización es escasa. Como por ejemplo a esto de las redes infrarrojas, una de las aplicaciones son los termómetros infrarrojos. Se utiliza las redes infrarrojas para lo que es la salud bastante, como terapias infrarrojas, termómetros que se está utilizando actualmente en esta pandemia. Aquí nuestra tercera imagen nos muestra cómo funciona un infrarrojo, que tenemos que tener un LED infrarrojo para poder ser el emisor, y también podríamos tener un LED infrarrojo receptor para que reciba la luz infrarroja. Depende de su aplicación. Elementos de un sistema de comunicación.
Para ser transmitido un mensaje se requiere de un sistema de comunicación que permita que la información sea transferida a través del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente hasta otro punto llamado destino. Como podemos ver en esta imagen, tenemos las partes que conforman un sistema de comunicación. Entre estos podemos ver lo que es el transmisor, el receptor, el mensaje, el medio o canal de transmisión, y entre esto está el que es el ruido, la interferencia y distorsión. Además está el lenguaje o protocolos de transmisión con los que son enviados los mensajes. El emisor. El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación, al ser quien emite el mensaje. Para que esto pueda cumplirse, el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos que el receptor. De lo contrario, el proceso no se cumplirá exitosamente. Aunque se entiende que el emisor es quien intenta comunicar algo, se trata de un rol flexible, ya que puede convertirse también en receptor y el receptor puede convertirse en emisor. Un ejemplo de lo que sería un emisor es una persona que hace una llamada telefónica para iniciar una conversación con otra. El receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Su rol puede ser voluntario o involuntario, ya que puede estar practicando activamente el proceso comunicativo, de la misma forma en la que puede ser un actor incidental, como cuando escucha una conversación de otras personas o recibe un mensaje que no era para él. En ese sentido se puede decir que el receptor ha recibido un mensaje y no responde, pero si lo responde deja de ser receptor para convertirse en emisor. Es lo que el rol que cambia el emisor y el receptor. Un ejemplo de receptor sería aquella persona que recibe la llamada y escucha el mensaje del emisor. Código o lenguaje. El código o lenguaje es el conjunto de signos con el que se transmite el mensaje. En este sentido, los códigos pueden ser orales, lingüísticos, escritos o no lingüísticos. Los orales son aquellos que el idioma o la lengua expresada de forma oral. Los escritos, conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lectoescritura. Y los códigos también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito, que son signos de carácter universal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un código. En vez de escribir la palabra como se debe, se pasa 3 casillas más y inicia la palabra o código. Un ejemplo de código sería el idioma en el que están dos personas conversando. Si dos personas que están conversando tienen diferente idioma, pues no se realizaría la conversación. Hablemos del mensaje. El mensaje es el contenido en el que se quiere transmitir el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas o signos, símbolos que transmiten el concepto.
la idea o información que tienen que ser familiares para el emisor y el receptor. Sin embargo, este mensaje son decodificados y dependen directamente del resto de los elementos de comunicación. Si el mensaje es enviado en un código o a través de un canal que solo es familiar para el receptor, será interpretado como error. Un ejemplo de mensaje sería el motivo por el cual está llamando el emisor al receptor. Canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es un medio físico, es un medio más común de comunicación, es un medio físico, esencial para generar sonidos de lenguaje verbal, pero también son los celulares, el correo, voz, entre otros. Como ejemplo de canal de comunicación serían, como ya hablamos, los teléfonos celulares. Aquí en esta imagen podemos ver cuáles serían los canales de comunicación y hacia dónde y cómo se transmite. Es decir, los celulares, las personas, una computadora, llamadas, videollamadas, mensajes de texto. Pero adentro de este canal de comunicación tenemos lo que es el ruido. Y el ruido es diferente a toda aquella señal que distorsiona el mensaje original y que el emisor requiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, o sea, no solamente el ruido va a ser por personas o vehículos, sino también va a ser por la temperatura, calor, que es la lluvia, las fallas de cobertura, el uso de códigos desconocidos para el receptor. Y también es importante saber reconocer de dónde proviene el ruido de comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo. Un ejemplo de ruido podría ser el calor que producen las máquinas que están emitiendo y recibiendo el mensaje, como podríamos decir los celulares mismos o aquellos equipos que están recibiendo las llamadas. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Debido a que la comunicación es un proceso bidireccional y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente, la retroalimentación sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. De esta forma, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido e interpretado de forma adecuada. Un ejemplo claro del feedback es una conversación, entre las cuales el emisor y el receptor están cambiando sus roles. Y bien, esto es todo en este pequeño video de conocimientos. Muchas gracias a todos.